Y voy a votar a favor de este proyecto, al igual que toda la bancada de los senadores de la democracia cristiana, tal como fue la situación de los 22 diputados en el primer trámite legislativo, porque creo que es un acto de toda justicia. Yo aprendí cuando cursé el ramo de Derecho del Trabajo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que por definición, el derecho del trabajo, tiene un carácter tutelar. Es decir, el derecho del trabajo existe y se justifica para corregir una relación que es asimétrica entre empleadores y trabajadores. Y en ese sentido, creo que este proyecto es un acto de toda justicia. Como democracia cristiana, doctrinariamente, defendemos dos principios fundamentales, que son los pilares de nuestro partido. Primero, el respeto por la dignidad de la persona humana. Y el segundo, el respeto por la dignidad y los derechos del trabajo y los trabajadores. Esa es la esencia de la doctrina social de la Iglesia y de todo un cuerpo doctrinario que inspira desde siempre, desde hace más de 70 años, a nuestro Partido Demócrata Cristiano. Y por lo tanto, somos partidarios de fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores. Y eso significa fortalecer dos cosas principalmente: la organización sindical y la negociación colectiva. Y esto en línea con los esfuerzos que hemos hecho con los gobiernos de la concertación, desde la época de la transición, para ir justamente en un camino gradual, fortaleciendo los derechos de los trabajadores. Fue así como en 1990-1991 se dictó el primer Código del Trabajo de la historia democrática de Chile. Los otros dos códigos del trabajo que hemos conocido fueron dictados bajo la dictadura de Ibáñez en los años 20 y bajo la dictadura de Pinochet. Por lo tanto, la primera experiencia de un Código del Trabajo en democracia es el que fue dictado bajo el gobierno del presidente Patricio Aylwin, con un fuerte acuerdo y relación entre la CUT, presidida en ese entonces por Manuel Bustos, la CPC, presidida en ese entonces por Manuel Feliú, y la ANEF. Y ese primer Código del Trabajo estableció más seguridad en el empleo desde el punto de vista del aumento de las indemnizaciones. Fortaleció el descanso dominical en el comercio. Contempló la indemnización para trabajadores de casa particular. Aumentó las responsabilidades de las empresas con sus contratistas. Fortaleció el derecho a negociar para trabajadores eventuales y temporeros, con acuerdo de las partes. Puso fin al reemplazo durante los 15 días cuando se ofrece menos del IPC. Se ampliaron los fueros y permisos sindicales y su financiamiento. Y se aprobó la ley sobre centrales sindicales. No olvidemos, por lo tanto, que no hemos estado de brazos cruzados, mirando el techo. Aprobamos bajo el gobierno del presidente Aylwin el primer Código del Trabajo en la historia democrática de Chile. Y después vino otro perfeccionamiento, la reforma laboral del año 2001, bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Me tocó y tuve el honor de ser canciller en ese gobierno, que estableció el fortalecimiento de las libertades sindicales, perfeccionó la jornada de trabajo con 45 horas, reguló la negociación colectiva semi-reglada. En definitiva, lo que estamos haciendo es dar otro paso en la dirección y en la deuda siempre pendiente y la tarea siempre inacabada de fortalecer los derechos de los trabajadores. Por cierto, fortalecer los derechos de todos los trabajadores. El 15% de los trabajadores que están sindicalizados y el 85% de los trabajadores que no están sindicalizados. Y ahora, en este proyecto sobre modernización del sistema de relaciones laborales, bueno, llegó la hora de fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores. Por eso estamos a favor no solo en teoría del fortalecimiento de la organización sindical y la negociación colectiva, sino que en la práctica a favor de dos de los pilares fundamentales de este proyecto, como es la titularidad sindical y el no reemplazo en huelga. Es decir, la obligación del empleador que allí donde exista un sindicato legalmente constituido o más de un sindicato, se negocia colectivamente con esos sindicatos. Porque además, seamos claros, los grupos negociadores han ido cayendo en desuso.
Y también, por supuesto, el tema del no reemplazo en huelga, de no poder reemplazar un trabajador de la empresa por otro trabajador ajeno a la empresa, lo que se llama los rompehuelgas. Es una práctica, porque aquí también hay prácticas antisindicales, que tiene que terminar. Entonces, estamos votando en general la idea matriz de un proyecto en que los senadores de la democracia cristiana, y hablo también a título personal, vamos a votar a favor. Y con mucha convicción. Y ya vendrá el momento de la discusión en particular, porque hay un plazo hasta el 7 de septiembre para presentar indicaciones. Y así funciona, ¿no es cierto?, el trámite parlamentario. Y habrá que hacer las precisiones, los mejoramientos, los perfeccionamientos que son propios de una Cámara revisora como es el Senado, porque para eso existe el Senado, así está definido como Cámara revisora. Y tendremos que ver cómo perfeccionar la adaptabilidad laboral sobre jornadas de trabajo, tendremos que definir los temas de representatividad sindical y extensión de derechos a los trabajadores no sindicalizados en materia de titularidad sindical. Tenemos que definir qué entendemos por servicios mínimos respecto, ¿no es cierto?, del no reemplazo en huelga, a fin de no interrumpir la cadena de valor, ¿no es cierto?, de un proceso productivo. Tendremos que definir si el fin de una huelga lo decreta la directiva sindical o la asamblea de trabajadores. Bueno, ese debate está en curso. Ese debate ni siquiera comienza en la Comisión del Trabajo y veremos hasta el 7 de septiembre cuáles son las indicaciones que presenta el Gobierno y cuáles son las indicaciones que presentan los parlamentarios. Por eso, señor presidente, votaré a favor de este proyecto de ley. Fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores, principalmente la organización sindical y la negociación colectiva, es la razón de ser de este proyecto. En eso consiste este proyecto. Y por eso todos los demócratas cristianos hemos votado a favor en la discusión general sobre este proyecto. Y el centro medular de este proyecto es la titularidad sindical, que significa que allí donde existe un sindicato, se negocia con el sindicato. Y a mí me parece bien. Es cierto que hay otras formas, están los grupos de negociadores. Ayer hablábamos de los delegados del personal, instituciones, digámoslo derechamente, que están en desuso. Desde la reforma laboral del año 2001. Y a propósito, no hablemos tanto del plan laboral, porque hubo una reforma laboral de Patricio Aylwin en el año 91, hubo una reforma laboral de Ricardo Lagos en el año 2001, entonces no hemos estado mirando al techo. Ahora, en materia de derechos colectivos, teníamos y tenemos una deuda. Y la estamos saldando con este proyecto. Y si no existe sindicato, bueno, hay otras modalidades, como los grupos negociadores. Ese es un primer punto. Y por eso vamos a votar a favor de este proyecto. Distinto es, completamente distinto, la libre afiliación sindical, que por supuesto es un principio que defenderemos siempre. Ya vamos a discutir este tema a propósito de otras normas de este proyecto. La libre afiliación sindical es tres cosas: el derecho a afiliarse, el derecho a desafiliarse y el derecho a no afiliarse. Esa es la libre afiliación sindical. ¿A qué? A un sindicato. En relación al sindicato, a la organización sindical. Nadie puede estar obligado a pertenecer a un sindicato. Insisto, veremos más sobre este tema más adelante. Y una tercera cuestión distinta es quién negocia: el empleador, de una parte, por cierto. Y de la otra parte, ¿quién negocia? Los trabajadores. Y efectivamente el artículo 19, número 16 de la Constitución sobre libertad de trabajo y su protección dice que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores. Ahora, ¿qué dice hoy día la legislación comparada, la OIT? ¿Hacia dónde va el mundo? A establecer que los trabajadores preferentemente se organizan en torno a un sindicato. Hay una suerte de preeminencia, de predominancia. No es monopolio, es distinto. Esa es la tendencia mundial en la legislación comparada, también en la OIT. Entonces el artículo... Ruego guardar silencio en la sala, por favor. El artículo 19, número 16 de la Constitución sobre libertad de trabajo y su protección y la negociación colectiva como un derecho de los trabajadores tiene que ser visto de una manera, de una interpretación armónica y sistemática. Por ejemplo, con el convenio número 98 de la OIT,
que fue ratificado por Chile hace 18 años, el 1 de febrero de 1999. Y en virtud del artículo 5 de la Constitución es parte de nuestra normativa interna. Esto requiere, por lo tanto, una interpretación sistemática. Y una cuarta cuestión distinta, una pregunta que legítimamente hace el senador Alamán, es, bueno, ¿y quién va a la huelga? Lo que sabemos es que en el sistema chileno se va a la huelga en el marco de la negociación reglada. Teóricamente pudiera ser un ente distinto, un grupo de negociadores, etcétera, pero no ocurre así, porque por razones de permanencia, organización, etcétera, tienen otra dinámica. Los grupos negociadores, delegados de personal, que está bien, no hay que cortarle las alas a los trabajadores, pero hay una preeminencia de la organización sindical. Es la forma natural en que se organizan los trabajadores. Es más, hay una trilogía: sindicato, negociación colectiva, huelga. Esa es la trilogía. Hacia allá va la legislación comparada, esas son las normas de la OIT, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que ser parte de una tendencia, no porque es la tendencia, sino porque hay un aprendizaje, la OCDE, 34 países, buenas prácticas, políticas públicas, aprender unos de otros. Y en ese sentido, la titularidad sindical, que es lo medular de este proyecto, merece apoyo. Distinta es la cuestión del fallo de la Corte Suprema, que ya discutiremos, que se puede hacer una huelga fuera de la negociación colectiva. Harina de otro costal, tema complejo, que obviamente hace esta discusión, pero por las razones que he dicho, vamos a votar a favor. Señor presidente, voy a hacer un solo alegato porque estamos votando 2 o 3 disposiciones relativas al tema extensión de beneficios. ¿Cuál es mi postura en 2 palabras frente a este tema? Yo soy un decidido partidario de extender los beneficios a los trabajadores no sindicalizados. Pero saquemos la conclusión que corresponde. Eso significa dar facilidades para extender los beneficios, no poner obstáculos para extender los beneficios. ¿Cuál es la conclusión de esta postura? Muy simple. Ni monopolio del empleador, ni monopolio del sindicato, porque ambos establecen obstáculos para extender los beneficios a los trabajadores no sindicalizados. Hoy hay un monopolio del empleador. Depende exclusivamente de la voluntad del empleador si se extienden o no los beneficios que ha obtenido un sindicato en una negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados. Mala cosa. Decisión unilateral. El proyecto lleva otro monopolio. El monopolio del sindicato. Depende en definitiva de la voluntad del sindicato si se extienden o no esos beneficios a los trabajadores no sindicalizados. Lo que es especialmente grave cuando ese sindicato tiene una escasa representación. Un sindicato de 10 o 15% de afiliados puede negarse a extender los beneficios al 85-90% de los trabajadores no sindicalizados. Tercero, yo estoy hablando de común acuerdo, significa que si se niega al sindicato no hay extensión. Bueno, y yo uso la palabra. Entonces, mi postura con la de 3 senadores de la Democracia Cristiana que presentamos una indicación que desgraciadamente fue declarada inadmisible, es mucho más progresista de todo lo que aquí se propone. ¿Qué propusimos en su momento? Señor, extensión automática a todos los trabajadores no sindicalizados. Eso es, tengo la palabra, ¿qué decía exactamente la indicación? Si el instrumento colectivo fuera celebrado por una o más organizaciones sindicales que en conjunto separadamente tengan una afiliación sindical igual o superior al 50%, que es la gran mayoría de las grandes empresas, de los trabajadores de la empresa, los beneficios pactados en el instrumento colectivo se aplicarán automáticamente al resto de los trabajadores no sindicalizados de la empresa. ¿Por qué? Porque yo quiero sindicatos grandes, representativos, con espaldas, que puedan negociar de igual a igual. Y por lo tanto, nos parece a los autores de sindicación que si ese sindicato reúne esa representación, debiera extenderse automáticamente
al resto de los trabajadores no sindicalizados. Ni monopolio del empleador, ni monopolio del sindicato. Ahora bien, ¿qué pasa si un trabajador se afilia al sindicato? Bien, de pleno derecho, con un requisito: que ese sindicato represente por lo menos el 30% de los afiliados. ¿Por qué? Porque queremos sindicatos grandes, no fraccionamiento sindical, con alta representación, no con escasa representación. Y por lo tanto, nos parece que esa era la vía adecuada a favorecer a los trabajadores no sindicalizados. Está el tema, en cuarto lugar, de la libre afiliación sindical, ciertamente. Principio básico de la democracia cristiana durante 80 años y de todo el sistema de la Organización Internacional del Trabajo. Nadie puede ser obligado, ¿no es cierto?, a afiliarse a algún sindicato. Por lo tanto, esta es una cuestión de principios, es un tema conceptual. Algunos han planteado un tema constitucional. Yo no planteo el tema constitucional. A mí no me gusta que el Tribunal Constitucional se constituya en una suerte de órgano paralegislativo. Lo que yo digo es que esta norma, tal cual se está proponiendo, es lesiva para los derechos de los trabajadores no sindicalizados y, por lo tanto, en lo personal, no estoy en condiciones de aprobar esta norma. He dicho. Señor presidente, quiero ir derecho al grano. Yo creo que en toda esta discusión sobre la huelga y las adecuaciones necesarias, hay un error conceptual que ha contaminado toda la discusión, que es el concepto de reemplazo interno. Y quiero contar una pequeña anécdota. Yo estaba en Berlín con una delegación parlamentaria hace 4 meses, organizada por la Cancillería. Almorcé con 3 diputados de la democracia cristiana, que están en alianza con la socialdemocracia en el poder, la gran coalición. Y como 2 de ellos eran de la Comisión de Trabajo, aproveché de preguntarles: oiga, ¿cómo han resuelto ustedes lo del reemplazo interno? Hubo un silencio, me quedaron mirando como diciendo: ¿cómo esto de reemplazo interno, a qué se refiere? Y le expliqué: bueno, reemplazo interno, reemplazo externo, raya para la suma, para hacer la historia corta. Me dijeron: mire, lo que ustedes llaman reemplazo interno es el derecho del empleador de organizar la empresa de acuerdo a los fines de la empresa y la libertad de empresa. Para nosotros el único reemplazo, sin apellido, me dijeron, es el reemplazo de un trabajador de la empresa por una persona ajena a la empresa. Ese es el reemplazo. Lo otro es el derecho de organizar la actividad empresarial dentro de los fines y la libertad de la empresa. Entonces, cuando hablamos de reemplazo interno, entre comillas, pues yo creo que es un mal concepto que confunde, en el fondo estamos hablando de la facultad del empleador de organizar la empresa de acuerdo a sus fines y a su libertad. Por cierto, respetando siempre la paralización del sindicato que está en huelga y de los trabajadores del sindicato que está en huelga. Eso no se discute. A propósito de este concepto de reemplazo interno, los estudios demuestran que 30 de los 34 países de la OCDE, 30, con la sola excepción de México, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia, todos los demás, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Suecia, Bélgica, Holanda, etcétera, todos tienen el llamado reemplazo interno. Ninguno lo llama así, porque es un mal concepto. Y con datos del Ministerio de Hacienda, el 75% de los países del mundo tienen lo que nosotros, únicamente en el mundo nosotros, llamamos reemplazo interno. Entonces, lo que se prohíbe, y yo estoy a favor de esa prohibición, es el reemplazo del trabajador de una empresa por una persona ajena a la empresa, el rompehuelgas. Y eso está bien que se prohíba, porque afecta obviamente el ejercicio del derecho a huelga. Tanto es así, señora presidenta, se nos olvida, pero la indicación del Ejecutivo de hace algunos meses, que decía el no reemplazo de trabajadores y puestos de trabajo, se eliminó puestos de trabajo. Borramos puestos de trabajo, que la Corte Suprema ha hecho sinónimo de función. Función y puestos de trabajo es sinónimo, ha dicho la Corte Suprema en los últimos 2 o 3 años. Y quedó solo trabajadores, porque evidentemente que no se puede reemplazar un trabajador por una persona ajena a la empresa. Y la legislación comparada en eso es absolutamente clara, en impedir el reemplazo de trabajadores.
Entonces, la última indicación del Ejecutivo, que yo considero un avance en relación a la que se cayó, para que era volver atrás en la Comisión de Trabajo, las versiones anteriores, la última indicación del Ejecutivo es clara. Dice que el empleador, en el ejercicio de sus facultades legales, podrá modificar los turnos u horarios de trabajo, y horas y horas de discusión, o sea, además de los turnos y horarios de trabajo, adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga pueden ejercer las funciones, puestos de trabajo, sinónimo, convenidas en su contrato, porque efectivamente la Corte Suprema, en su jurisprudencia, ha hecho relación a ello, sin que constituya en este artículo, no en los artículos cruzados que teníamos antes, ¿no es cierto?, una competencia desleal. Por lo tanto, yo creo que siendo un avance esto que hemos logrado de reponer las adecuaciones necesarias, de establecer turnos y horarios y adecuaciones necesarias, de que esto no es práctica desleal, evidentemente es un avance. Pero tengo que confesar que después de escuchar la intervención de mi querida camarada y amiga, la ministra Jimena Rincón, he quedado un poco más confundido sobre la interpretación de esto y como me quedan 8 segundos, voy a intervenir en el próximo artículo para la segunda parte de esta intervención. Señor presidente, yo había avanzado ya parte del argumento, en realidad más bien referido a este artículo 405, letra D, a propósito del 347 que contemplaba el derecho a huelga y que por supuesto votamos a favor, para tratar de aclarar y precisar una posición respecto de esta materia que me temo me va a llevar a introducir un matiz con cariño, con afecto, con respeto, con lo que le hemos escuchado a mi querida camarada y amiga, la ministra del Trabajo. En primer lugar, hay que ser claro y hay que decir las cosas como son. Algunos senadores de la democracia cristiana, y no solo de la democracia cristiana, dijimos que facilitaría el debate el que el gobierno repusiera el concepto de adecuaciones necesarias, que se había caído en la Comisión de Trabajo, no volvamos atrás, el gobierno repuso el concepto de adecuaciones necesarias. Y por lo tanto, eso hay que saber valorarlo. Pero no solo eso. En el mismo inciso que estamos discutiendo, segundo de la letra D, o sea, no el reenvío del 406 al 347 como era antes, no. En este mismo inciso, establece que esta facultad del empleador no constituye una práctica desleal. No constituye una práctica desleal. Pero no solo eso. El empleador aquí tiene dos posibilidades, no una, como había quedado, como salió de la Comisión de Trabajo. Tiene la posibilidad de modificar los turnos y horarios de trabajo, uno, y agrega, efectuar las adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga pueden ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo. Es clarísimo el texto que aquí se ha introducido por parte del Ejecutivo, por lo tanto, mis primeras palabras para valorar positivamente el que se haya repuesto adecuaciones necesarias con estas clarificaciones que he mencionado. Segundo tema, me complica la intervención de la ministra del Trabajo, lo digo con todo cariño. Aquí tengo el texto de su intervención que tuvo la gentileza de facilitarme y dice, es necesario entonces fijar el sentido y alcance de la propuesta del Ejecutivo. Agrega sin ningún tipo de matices, no creo que esté referido a mí, no, por eso lo digo con cariño. Entonces, aclara, comillas, si un trabajador no involucrado en la huelga es cambiado de sus funciones para reemplazar a trabajadores en huelga, el empleador incurre en infracción a la prohibición de reemplazo en huelga. ¿Pero qué trabajadores? Si estamos hablando de funciones. Lean el texto del inciso segundo de la letra D. Habla de funciones convenidas, porque yo siempre he estado a favor del no reemplazo de trabajadores. Aquí estamos hablando de funciones. Y agrega después, ¿no es cierto?, legítimamente, pero yo tengo un matiz en esta materia, que puede el empleador efectuar modificaciones a turnos de horario, ¿no?, y reorganizaciones de trabajo que no impliquen cambios de funciones. Error. Contempla el cambio de funciones según el texto expreso del inciso segundo que estamos discutiendo.
Conocido claramente el sentido de la ley, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Entonces, raya para la suma, termino. ¿Huelga efectiva? Sí. Los trabajadores que están en un sindicato, que están en huelga, paralizan. Eso es la huelga, eso es lo legal, eso se llama huelga efectiva. Pero huelga efectiva no es sinónimo de paralización de empresas. No es sinónimo. Por de pronto el texto de la ley es claro en lo que estamos introduciendo. Respeto por la libertad de trabajo de quienes no participan en la huelga. Pero hay más. Primero, empresas estratégicas, ¿no es cierto? La resolución triministerial, el decreto triministerial, deja, ¿no es cierto?, en esta aclaración cuando se trata de empresas estratégicas, en que evidentemente puede haber reemplazo. Segundo, servicios mínimos, que se aclara bien en la indicación del Ejecutivo, se mejora el concepto de servicios mínimos. Tercero, ya lo dije, libertad de trabajo. Obviamente no se puede afectar la libertad de trabajo de los que están en huelga. Pero 4 y 5 son las dos situaciones que incorpora y agrega este inciso sin nunca referirse a habitualidad. Otro matiz que tengo con la intervención de la ministra Rincón. Aquí no hay referencia a habitualidad. Y por lo tanto, por mucha jurisprudencia que haya de la Corte Suprema, después de esta reforma legal, la Corte Suprema va a tener que adecuar su interpretación a lo que estamos aprobando. Y por lo tanto quería hacer esta aclaración. Señor presidente, este artículo 362, al hacer referencia al título 4 del Código del Trabajo, se refiere justamente a lo que es la esencia de este artículo, los siguientes, que es transformar la negociación colectiva con el sindicato interempresa de voluntario o de común acuerdo, como es hoy día, en obligatorio. Y al artículo 363 después se refiere a los requisitos sobre esta materia. ¿Qué es lo que quiero decir yo en este buen debate y conversación que hemos tenido sobre esta materia? Primero, este tema de transformar de voluntario en obligatoria la negociación colectiva con el sindicato interempresa no está en el programa de gobierno, no existe. Aquí lo tengo. Páginas 92, 93, 94 y 95. Este es el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, mi gobierno, que no hay una sola referencia, ninguna, en ningún sentido, Guarda silencio a tribuna, por favor. en ningún sentido, a transformar la negociación colectiva de voluntaria a obligatoria en el sindicato interempresa. Por lo tanto, aquí no hay una cuestión de cumplir o incumplir el programa de gobierno, porque todos los parlamentarios de la democracia cristiana, desde la Cámara de Diputados hasta este momento, todos hemos votado a favor, en general, y todas y cada una de las disposiciones, dando pleno cumplimiento al programa de gobierno. Este tema no está. Segundo, la negociación colectiva, conceptualmente hablando, a mi juicio, este es un tema que se debate, la experiencia comparada de cuenta de distintas situaciones, solo debe ser obligatoria al interior de la empresa. Esa es mi convicción. Fuera de la empresa debe ser de común acuerdo, voluntaria, explorando otras modalidades de negociación que de hecho existen en nuestra legislación y por lo tanto pongamos las cosas en su lugar. Negociación colectiva con sindicato interempresa, sí señor. Otras modalidades de negociación colectiva fuera de la empresa, por supuesto, pero la obligatoriedad dentro de la empresa. De hecho, ya existen en la realidad de Chile. Quiero referirme a un ejemplo. El Sindicato Interempresa Nacional de Montaje Industrial, SINAMI, que es el sindicato interempresa más grande de Chile. Estoy citando mi conversación con Miguel González, dirigente histórico del sindicato, con quien hablé ayer, hablé hace 6 meses con él, me fue a ver, voy a decir por qué, y le pedí autorización para citarlo en esta discusión. Y me dio la autorización, por eso lo cito con nombre y apellido. 40.000 trabajadores. No estamos hablando de pyme, el SINAMI. Llegó a 100.000 en el auge de la gran minería. Ellos trabajan con la gran minería y el sector eléctrico. Y son un sindicato interempresa. Y me fue a ver hace 6 meses. A mi oficina, en el Congreso en Santiago, hablamos 1 hora y media para decirme, señor senador, yo soy un dirigente histórico sindical, fui compañero de ruta en la Coordinadora Nacional Sindical con Manuel Busto, fui militante dirigente del Partido Comunista hasta el año 90,
Y es sabido que se discute sin transformar la negociación colectiva de voluntaria en obligatoria. Le quiero pedir como dirigente del SINAMI que no nos causen ese perjuicio. Me lo dijo él, no se rían de él. Porque nosotros, me dijo, trabajamos con la gran minería y el sector eléctrico. Y en 10, 15, 20 años hemos logrado una relación de confianza mutua en que nos necesitamos mutuamente. Ellos nos necesitan a nosotros, y créame que negociamos bien, y nosotros los necesitamos a ellos. Y me dio las cosas que han... Este SINAMI tiene una empresa aérea de 3 aviones. Uno propio y 2 arrendados. ¿Sabe por qué me dijo? Porque no nos gusta que nuestros trabajadores anden 20 horas en bus y los llevamos en avión de Calama a Concepción. Este sindicato me dice, comillas, yo tengo faenas de 15.000 viejos que empezaron con 10 o 20. Este sindicato ha logrado negociar sin obligatoriedad 2,5 días de indemnización por mes trabajado, 30 al año, sin obligatoriedad. Estoy preocupado de la productividad. Me dijo, y se lo digo como dirigente sindical, el ayudante nuestro que menos gana son 500.000 pesos. ¿Para qué voy a seguir? Miguel González, dirigente histórico del SINAMI. Por lo tanto, aquí estamos hablando de cómo fortalecer y no perjudicar a la organización sindical. Por eso, veo desgraciadamente me quedan pocos minutos, el tema de las pymes ya lo mencionó el senador Andrés Saldívar, por eso yo voy a votar en contra de estos artículos. Brevemente, presidente, solamente para decir lo siguiente, este es un punto muy importante y esto fue parte del acuerdo, de las indicaciones del gobierno. Y esto significa, lisa y llanamente, que las negociaciones colectivas, cuando se trata de trabajadores eventuales o transitorios, en obras o faenas, cuando son de menos de 12 meses, los contratos es voluntaria, y cuando es de más de 12 meses es obligatorio. Esto es conceptualmente crucial. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva, que tiene una duración mínima de 2 años, supone una relación estable o permanente. En cambio, los contratos por obra o faena, que por definición son de 2, 3, 4 meses, ¿no es cierto?, y los trabajadores eventuales o transitorios que están en esa condición de la misma manera. Entonces, evidentemente que esta indicación que introdujo el gobierno como parte del acuerdo es absolutamente crucial desde el punto de vista de lo que es la naturaleza de la negociación colectiva, que supone una relación permanente, y la naturaleza del contrato por obra o faena, que es, por definición, temporal de 2, 3 o 4 meses. Por eso invito a votar a favor de la indicación del gobierno.